Y si escuchamos a Alfonsina con Sumar, es porque estamos, además de ser el primer lunes del mes y ser el anteúltimo lunes de la temporada de La Brújula, quiere decir una sola cosa, que estamos frente a nuestra queridísima licenciada Silvia Andrés. Todo esto antes de toser. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, María. Mejor que yo. Por ahora sí. Bueno. La otra vez la interrupción fue mía, así que claro, vamos bueno, pareja. nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, María. ¿Todo bien? Muy bien. Charlábamos con Silvia, porque sabemos que hoy se supone que estamos haciendo una síntesis de todo lo que se habló con cada columnista durante todo el año. Y con Silvia tenemos esta cuestión que a mí me encanta, sinceramente, creo que ya lo hemos dicho, inclusive, esta cosa de sentarnos, mirarnos, no saber de qué vamos a hablar y sin embargo le pegamos media hora sin ningún problema. El problema es ahora, pero más o menos algún recuerdo debemos tener. Voy a empezar por esto último que decís. El problema empieza ahora. Yo les voy a explicar a todos, claro, porque había por primera vez una consigna. Entonces, la consigna era la síntesis de lo que habíamos trabajado, charlado, comentado durante el año. Entonces, ¿por qué dice María problema? Porque yo también lo pensé, dije, ¿y ahora cómo se hace una síntesis de la improvisación? Es cierto. Entonces me lo pregunté, calculen todos estos lunes anteriores para ver si salía algo diferente. Ah, bien. A ver. Me lo pregunté desde que dijiste, bueno, la consigna es esta. Dije, wow, listo, cambiamos el libreto el último lunes. Y ahora que pero es por hoy nada más el cambio al libreto, sí. Igualmente te diría que, mira, me pasó como las primeras veces. Es como... no la ansiedad, no es el nerviosismo, sino es eso, viste, que te da cuando decís, estás cerrando un ciclo para abrir otros, por eso la síntesis. Claro. Esto como cuando uno dice la conclusión. Entonces digo, no es moco de pavo, es decir, ¿no? Entonces tenés eso como seguramente le debe pasar al actor cuando sube al escenario, sabiendo su letra, o al músico que sabe su composición, o el cantante que, ¿no? Es decir, aun cuando sabes qué vas a decir, hay algo que evidentemente te coloca en otro lugar. Y entonces durante todo este tiempo me pregunté, bueno, ¿de qué vamos a hablar con María si siempre es una improvisación? Entonces dije, bueno, a ver si sale algo. Bueno, María, no salió nada. Entonces dije, bueno, por algo no sale nada. Por algo no hay una síntesis que pueda decir, bien, María, escuchemos la síntesis que te traje. Y dije, ¿será por qué? Porque entraron las emociones. Entonces mi pregunta, en realidad, tuvo que ver con esto. Preguntarme, no por lo que dijimos, no por lo que otros escucharon, no por la frase que le quedó a alguno, el chiste nuestro, la improvisación, ¿viste? El lunes del mes anterior cuando vino alguien a compartir un momento y grabarnos a ver cómo era este tema de la improvisación también, no solamente la cuestión radial. Entonces dije, bien, con lo cual no voy a llevar nada, sino preguntarme y preguntarte, María, ¿cuáles son las emociones que entraron? Y fíjate que cuando me pregunté por esto, recordaba que a una de mis nietas, siendo muy pequeña, le regalé un libro de las emociones. Porque tiene que ver con, bueno, qué te sale en cada momento de cada una de las emociones que a uno le vaya pasando y de qué tenés ganas o no. Ese libro, durante mucho tiempo Renata le encantó, pero dijo en un momento no sabía qué hacer ya con ese libro. Pero fíjate la historia, cuando va creciendo, hoy que tiene 14 años, me dice, ¿sabes, abuela, que yo sigo usando el libro de las emociones? Ah, claro, porque ahora parece que lo entendió de otra manera, claro, desde un otro lugar. Entonces dije, bueno, esa es la forma de la improvisación, ¿no? Que una cosa es lo que uno vive en el momento que estamos abriendo un tema y nos sale, vaya a saber cuántas preguntas y cuántas
cuántas nuevas incógnitas y cuántas respuestas. Pero otra cosa es lo que nos dejó. Y entonces tomé esto como del niño, ¿no? Al que siempre volvemos, que cuando niña tuvo una forma de pensarlo, pero hoy que está con sus 14 años, lo piensa de otra, lo siente de otra manera, y elige ese lugar desde un otro lugar. Entonces dije, bueno, preguntémonos qué emociones. Si yo te preguntara a vos, María, en este tiempo que compartimos, en estas grandes improvisaciones, en este juego que hacemos siempre, ese recreo que nos damos, ¿cuáles son las emociones que aparecieron en vos? Y hubo algunos temas que fueron más heavies para mí por cuestiones personales que otros, y esas veces fue tristeza, nostalgia, hasta dolor, te podría decir, que siempre hay que disfrazar porque estamos en un programa de radio, pero... Y no está mal, porque es lo que muchas veces yo sentía en terapia cuando hacía terapia, porque uno se está viendo sobre la mesa. Y aunque estemos en una charla, y a veces nos olvidamos que estamos, aunque estemos viendo los micrófonos, estamos en una charla de café casi, y es imposible no en cada tema de psicología no revisarnos. A mí me pasó muchas veces decir, la pucha, es esto, esto me moviliza más que aquello, y hay otros temas que no, que otros temas que bueno, pasaron, no alegremente, pero dolieron menos en un punto. Es interesante tu respuesta, porque primero porque es tuya, María, entonces tiene la identidad a una pregunta de las emociones durante un año, a que esto te pasó, y como vemos, lo escuchamos, te pasó de todo. Bueno, al oyente también le pasa de todo. ¿Y a vos qué emociones te estuvieron rondando? Y me pasaba, por ejemplo, esto que decías en un momento, el espacio de la radio, que hay situaciones que el oyente no las ve, obviamente no las sabe, pero a mí me gustaría comentarles justamente, y vos entraste por ese mismo tema, sin proponernos juntas antes nada de esto. Muchas veces las emociones anteriores a que nosotros estemos charlando eran movilizantes, porque algo nos había pasado en lo personal, porque llegaba justo, porque no sé qué había acontecido y después nos contábamos qué, o ese día, ese tema anterior había sido muy bajón, y entonces era como si era como levantamos de este muerto, sería, ¿no? Para no quedarnos en ese lugar, no quedarnos anclados, y después contarnos y agradecernos de poder estar juntas. Digo, esto también, a mí me parece que es interesante que el oyente también lo sepa, ¿no? Que uno abre el espacio a esto que decías, no solo para entretenerlo, no solo para capturarlo, sino a nosotros también nos va sanando. Claro, sí. ¿Por qué? Porque tal vez en otro momento anterior o posterior estamos planteando nuevos trabajos, proyectos, cosas que salieron mal, como la vida misma, como cualquiera hijo de vecina, como decían las abuelas. Y esto también está bueno plantearlo en una síntesis, ¿no? Porque es parte del mundo de la radio, un mundo maravilloso, diferente, esto donde la voz, ¿no?, cobra una importancia que uno desconoce, hasta tanto alguien te dice, porque el día que dijeron tal cosa y el día que plantearon, uno decís, wow, ¿no? Como, y yo creo que ahí está la síntesis, ¿no? Cuando los demás devuelven qué les pasó ese día, por esto que se abrió, por esto que sin saberlo a dónde fuimos, y alguien, viste, cuando los adolescentes dicen, le cayeron todas las fichas juntas. Claro. Y tienen razón, o sea, caen todas las fichas juntas, muy buena frase la de ellos. Y esa es la devolución, me parece, ¿no? Tal vez a esa improvisación, ¿no?, donde el otro hace la síntesis sería, ¿no? Ni claro. siquiera nosotras, sino que es el otro, el oyente, el que escucha, el que está esperando, aquel que dice, ay, pasame porque se me pasó, porque estoy trabajando, pero después lo escucho por el link. O sea, eso es interés, eso es deseo de escuchar algo diferente. Y en un punto también es como hacer terapia realmente, porque uno cuando va a terapia y el
el profesional dice algo, muchas veces dice lo mismo que dijimos nosotros, y nosotros recién se nos cae la ficha, como dijiste, cuando lo escuchamos en el otro. Y tal vez el que está escuchando le caiga la ficha de algo que estamos diciendo, porque funciona más o menos como una sesión de terapia, sí, con todo el respeto que eso lleva. Obviamente. Bueno, acá la única puede, sí, hacer esto sos vos, yo, sí, toco de oído, no, pero la experiencia nada más. Pero creo en lo que estás diciendo, creo que hay un ámbito que es el consultorio, claro, creo que hay un ámbito donde son las charlas, creo que hay un ámbito donde es el teatro, la música, la gira artística que alguna vez te comenté sí, de los pueblos cercanos a Merlo, provincia de San Luis, en Córdoba, y creo que no es desmerecer el psicoanálisis, es colocar el psicoanálisis, bajar línea, a veces en una síntesis muy pequeña, dentro del baile, de la danza, de la música, y decir algo que tenga que ver con el psicoanálisis, y que alguien diga, mira, se trataba de esto. Claro. Entonces creo que para mí es válido, sin ser, como lo decís, una sesión de terapia, pero por eso digo, desde algún lugar nosotros también vamos sanando cuando abrimos algún tema, sí, y por algo esto que te decía, ¿no? Esta emoción con la que venía hoy, porque es cerrar un ciclo para abrirlo nuevamente, claro, pero sí, sí, es cuando uno cierra, nos, ¿no?, ponemos en pausa, digamos. Exacto, como viste cuando terminaste el libro que te gustó leer y decís, ay, se terminó, ¿no? Claro. Como, sí, que te da lástima que se termine y decís, ay, no voy a poder empezar a leer otro libro, claro, porque quedás enganchada con esa historia, ¿no? Es cierto, es cierto. Tal cual. Está bueno, sí. Y viste, y tal vez, no sé si a todos, pero a mí me ha pasado en varias ocasiones volver a leer nuevamente un libro que ya sé la historia, cómo termina, pero ¿será que yo estoy en otro momento? ¿Será que yo estoy en otro lugar? Entonces recaigo en otras palabras, en otras frases, en otra descripción. Digo, esto lo leí, pero yo no me acuerdo. Bueno, también es esto, ¿no? Es decir, de alguna manera... Sí, por los momentos que uno va pasando, es como abrir portales, por lo que escucho, ¿no? Algo así. Sí. Sí. Bueno, qué bueno si te escucha, porque es esto, ¿no? Uno puede decir y creer poder ser claro, pero cuando el otro devuelve algo de lo que uno está diciendo, es cuando uno le dice, vamos bien. Claro. Porque no es que voy bien, vamos. Hoy somos 3, vamos bien. Es decir, yo no lo hago sola, de hecho está la parte técnica, están los oyentes, es decir, y ahí me parece que está, ese es el equipo. ¿No? Es decir, si no sería un monólogo frente a un espejo. Claro. Silvia, más o menos hemos hablado, bueno, de la muerte sin duda, hemos hablado de los duelos, de las mudanzas, y bueno, acá vamos hablando de emociones. Para mí la mudanza es una de las cosas que en lo personal más me marcaron en la vida. Y lo hemos hablado varias veces, creo, o el que se tiene que ir a otro país, o se muda de casa o de provincia. Cuando uno está terminando una etapa como nos está pasando ahora, y vamos a tomarnos un tiempo de vacaciones para empezar nuevamente el año que viene, ¿este periodo tiene algo de duelo o no? Porque sé que voy a volver a empezar. Qué pregunta, ¿no? Esas son las preguntas de María, por eso me encanta. Yo creo que algo del duelo está en juego, porque si bien es un descanso, algo en cada una de nosotros se va transformando en este tiempo, ¿sí? Cambios, pensamientos, formas de miradas diferentes, con lo cual no deja de ser un duelo, como esto del libro que charlábamos recién, ¿no? Como cerramos ese libro y decimos, y hay un cierto duelito de decir, uy, ya se terminó, qué lástima. Y los hindúes hablan de cierre de ciclos, digamos, ellos no hablan de tiempo, sino de ciclos, ¿no? O sea, que puede durar 1 año, 10 años, son etapas, o sea, ellos hablan de ciclos, ¿no? Y me diste pie algo, justamente esto lo que acabas de decir. Durante muchos años, en otros momentos, la psiquiatría daba, y las obras sociales también, ¿no?
daban un término de tantos meses es un duelo, pasado esos 6 meses entran en la melancolía, decía la psiquiatría, y las obras sociales le decían al afiliado, le vamos a hacer un pago de tantos meses, pero ya después usted verá cómo arregla con su analista. Y el psicoanálisis viene a romper con todo esto, como viene rompiendo con muchas estructuras, y esto me diste pie justamente a esto de esta otra cultura, pero que en algunos puntos hay pensamientos en que no somos tan diferentes. Claro. El duelo es un duelo muy personal, es particular, es tu temporalidad, es la de María, es la mía, es la de cada uno de nosotros, o sea, cada uno de nosotros va a tener esa temporalidad, que es tan propia como el DNI, claro, tan propia como nuestra identidad. Entonces el psicoanálisis viene a decir, no tenemos un tiempo de término del duelo, porque ¿desde qué lugar podemos decir que ya es tiempo? Claro. De que ya no es necesario que alguien esté hablando del duelo. Entonces es interesante esto que traes, porque fíjate que a pesar de la distancia geográfica y la distancia cultural, y cuando una veces piensa en los años, recién en una charla informal esperando los columnistas estábamos en eso, cuando marcan algo de años, pues es que si hay algo que a mí me marcó mucho, hablando de las emociones, pero entrando a una parte racional, era que en la carrera siempre destacaban mucho de que, bueno, cuando te referís a algo de la teoría freudiana, ¿en qué año? ¿Y en qué año? Y uno, como alumno decía, tanto es necesario saber tanto el año. Claro, como alumno uno dice, pero sí es importante que diga lo que pasó, la teoría, lo que Freud fue modificando, lo que viene Lacan a replantear y todo lo demás. Es que el año tiene que ver con esto que acabas de decir. En ese mismo año, tal vez otras áreas estén hablando y pensando lo mismo. Ajá. En el mundo pasan situaciones en ese mismo año que alguien está tratando de dar vuelta o modificar algo de una teoría, la psicoanalítica o la que fuera, en la ciencia, digo. Entonces ahí es donde uno dice, claro, por eso tiene importancia el año, pero lo vas descubriendo después, por eso digo, me hago cargo. Como alumna decía, pero era tan necesario, claro, tantos años, y después decir, claro, ahora soy yo la que digo, mira, 2019, mira, 2021, como que situando el punto de realidad de donde alguien escribió algo y qué pasaba en el mundo en ese momento. Puesto que traes los hindúes y su concepción de la temporalidad. Bueno, no es tan diferente el del psicoanálisis. Claro. Aparte me da la sensación que por ahí contextualizar algo que dijo acá el amigo Freud debe ser importante, porque este tipo fue tan influyente en otras áreas, en escritores, en otros pensadores, que por ahí marcar el año también te acomoda un poquito temporalmente. No sé, se me ocurre, qué sé yo, Kafka tal vez no sería Kafka si no hubiese sido Freud, por nombrarte a alguien. Por ahí es importante en un tipo como Freud saber en qué año. Y es que ahí es donde uno dice el punto de realidad, ¿no? Claro. Es decir, y fíjate que está ligado a lo que decía María anteriormente, porque a veces no nos damos cuenta, en lo que nos pasa hasta tanto alguien nos devuelve lo que dijimos. ¿Cómo es que me hago cargo cuando el otro me le devuelve? Claro. Sí, cuando te dice la psicóloga, ¿escuchaste lo que dijiste? ¿Te escuchaste? Yo no dije otra cosa que lo que traer ese discurso. Y ahí es donde nos damos cuenta cuántas veces estamos distraídos de nosotros mismos. Claro. Sí, qué bueno eso, repetilo, Silvia, por favor. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, estamos distraídos de nosotros mismos? Eso está buenísimo. Entonces vaya si no tiene que ver esto del punto de realidad del año, o en qué año alguien escribió o alguien dijo o modificó algo. Si nosotros mismos somos los que me dicen, ¿pero de qué año me estás hablando? Claro. ¿Cuándo te pasó esto? ¿Pero fue antes o después de tal cosa? Claro, porque tiene otra respuesta también, ¿no? Tal cual, mira, un señor... Es otro punto de partida, digamos. Es otro punto de partida, es otra pregunta, una pregunta en una temporalidad que puede cambiar algo. Me hiciste recordar un paciente que en una situación de separación, la ex pareja ya en ese momento le dice algo que es
lo había escuchado por primera vez ya en la separación misma, y mi pregunta fue, ¿pero cuántos años hace que ustedes están juntos antes de la separación? 30 años. ¿Y en 30 años usted lo escuchó por primera vez? Sí. Porque lo dijo por primera vez. Entonces mi pregunta fue, ¿y usted qué le pasó? El silencio, ¿no? Cuando le dijo y esto... la falta de comunicación. Y esto que decís, porque no es lo mismo un momento que otro. Entonces dice, yo quedé... No viene al caso qué es lo que le dijo, sí. Pero dice, yo quedé... No le voy a decir callado, porque algo le pregunté. Porque el silencio, esto que vos marcabas, es como... ¿Qué pasó ahí, no? Le pregunté, pero vos ¿desde cuándo pensás esto de mí? ¿Tiene importancia? Le responde. Sí que tiene importancia, claro. Le dice él. ¿Y cuál es la importancia? Si lo pienso, le dice su ex. Es que a mí me importa, le dice el varón. Si esto lo pensás hace una hora, hace una semana, hace un mes, hace 3 años o hace 30 años. Claro. Entonces la ex le dice, bueno, en realidad yo esto lo empecé a pensar, y narra una situación, y él le dice, pero de esto hace casi 27 años. Es decir, durante 27 años vos pensaste esto de mí, solo que yo nunca lo supe. Y no comunicarse, dice que es amputarse, ¿no? También la falta de comunicación es como una amputación, ¿no? Vaya si no. En términos psicoanalíticos podríamos decir la castración, ¿no? Claro. A lo que vos decís, la amputación, la claro. Castración, ¿no? Es decir, sí. Alguien que se entera después, por eso estuvo muy bueno esto que traes, y me gusta esta charla hoy de 3, porque cada uno de nosotros aporta algo. Yo no lo tenía pensado. De hecho dije, no tengo nada pensado. María, disculpa, como corresponde, yo no traje nada, sino que sale. Y vos hablabas de la amputación, y yo te digo, bueno, en términos psicoanalíticos diríamos la castración misma. Es decir, donde esa pregunta de este varón tiene la importancia de que, porque fue una repregunta, ¿no? Decir, ¿por qué no es lo mismo? Si a mí me dice hace una hora que lo pienso, digo, bueno, listo, qué sé yo, hace una hora porque está enojada. Claro. Si me dice que hace una semana, un mes, bueno, pero cuando me dijo la situación en la que le había pensado, y hacía 27 años, y hace 30 que estábamos juntos, eso ya cambia todo. Esto que vos decías, cómo a veces esa temporalidad, ¿no? Que se pregunta, y hay que bancarse, hay que aceptar, ¿no? Y hay que escuchar lo que el otro nos va a decir, nos cambia. Da otro cambia el concepto directamente, ¿no? Exacto. Ya no estamos parados en el mismo lugar. Nos da pie a otro espacio. Bueno, de esto se tratan nuestras charlas, como verás, tan fluctuantes como esto. Yo no quiero castrar a nadie, pero hoy es un día especial y raro, atípico. Estamos medio amontonándonos quienes estuvieron todo el año, así que ya nos pasamos 16 minutos de la hora en que la radio me pide siempre que corte y nunca le doy bolilla, y hoy no tenía por qué ser la excepción. Silvia, bueno, ya hemos firmado contrato virtual para el año que viene, así que Silvia Andrés va a seguir dándonos que pensar todos los primeros lunes seguramente de cada mes. Seguramente. Este ratito de reflexión que nos regalás, y le regalás a toda la gente que después o durante o después del programa puede escuchar. Así que yo he aprendido mucho este año y quiero seguir aprendiendo. Y cuando nombraste a Renata me acordé inmediatamente de esta nena, una cosita hermosa que nos escuchaba, para después contarte a vos en la otra radio de qué habíamos estado hablando, para que cuando vos vinieras más o menos nos habláramos de eso. Esta criatura que ojalá, si no está escuchando, que lo escuche después, pero Renata
sos parte de esta radio, de este programa, porque sos parte de la columna de psicología. 1.000.000 de gracias, Silvia. Nos estamos cruzando nuevamente. Gracias, dentro de poco. María. Ibas a... No, que nos recomiendes el libro de las emociones, porque tengo 2 nietos y la verdad que me interesó quién es el autor o la autora para obsequiárselo. Dale, después se lo paso dale, a María. Dale. Sí, como no. Y está bueno. Me parece interesante, porque ellos mismos son los autores de lo que van a hacer ahí, ¿no? Es muy, muy práctico, ¿no? Buenísimo. Gracias a ustedes por el espacio, porque para mí que el psicoanálisis pueda tener un lugar, la agradecida soy yo. Y como te respondí del duelo, te respondo también, es un hasta pronto. Solamente descansamos, es un paréntesis. Exacto. Y nos volveremos a encontrar. Seguramente con la misma cortina, porque representa mucho esta Alfonsina que sí, dice y seguimos diciendo por ella también. Bien, gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.